y ha sido muy linda su exposición. Arquitecto Yuri, ¿estamos en contacto? Bien, sí, buenas tardes. Si me puede confirmar si se está escuchando, si Se está escuchando muy bien. Se está se puede escuchando muy bien visualizar y la pantalla. estamos viendo la pantalla también. Bien, bueno, vamos a tratar de ser lo más sintético posible para poder dar lugar a los otros exponentes. Bueno, en principio la idea es desde una cuestión práctica poder resolver un análisis muy importante que tiene que ver con uno de los asimiladores que yo llamo como el más representativo a la hora de encontrar el valor de una propiedad, el valor de un inmueble, que tiene que ver con la ubicación. Entonces, todo esto de la técnica profesional que hablábamos recién, de la calidad profesional, del servicio profesional puesto sobre la profesión propiamente dicha, más allá de las distintas profesiones que forman parte de un proceso de tasación, y la diferencia que nosotros podemos hacer entre una tasación profesionalizada y una tasación empírica. Justamente la imagen esta del reloj demuestra esa, ese elemento específico donde nosotros podemos decir a simple vista que la tasación empírica es como un reloj que quedó detenido en el tiempo, que quizás más de una vez, dos veces al día va a dar la misma hora, y eso sería una tasación empírica, que a veces coincida con el valor de la propiedad y otras tantas no. Entonces, yo creo que esa tasación profesional que nosotros podemos llegar a hacer y abarcar, que tiene que ver con nuestro propio servicio. Bueno, esto lo voy a pasar por alto, es una fórmula conocida en el ámbito de la tasación, del método comparativo que recién nombrábamos, y dentro de ese proceso de tasación, por lo general, determinamos como dato cualitativo si una propiedad comparable, en este caso la ubicación, es mejor, es igual o es peor. Si es igual en condiciones de ubicación, lo vamos a asociar con la unidad. Si es mejor la propiedad que estamos trabajando como comparable, un índice superior. Y si en ese caso el antecedente está peor ubicado, obviamente el índice va a ser inferior a la unidad. Esos datos cualitativos que de alguna manera nosotros los podemos referenciar en esa escala de semejanza de un 30% entre muy mala y excelente, de 0,70 a 1,30, de alguna manera nos presenta cierta dificultad a la hora de poder encontrar alguna asimilación justa desde el punto de vista de la ubicación del bien. Este método me va a servir a mí para poder determinar a un dato, llamémoslo cuantitativo, referenciando la ubicación, desde el punto de vista del análisis que como tasador podemos hacer de todo un contexto o de toda una estructura de trabajo, tratando de alguna manera amortiguar el impacto ese de qué porcentaje agregarle a un coeficiente de ubicación. Sobre todo si está mejor ubicado o si está peor ubicado. Podemos estar de acuerdo muchas veces en esa condición cualitativa de superioridad o de inferioridad, pero no en el cuánto, ¿sí? Si le corresponde un 10, un 15 o un 20. Y entonces de esta manera, con este método, lo que podemos hacer es tratar de amortiguar ese impacto y conseguir un coeficiente con mayor precisión. Ahí tenemos tres zonas urbanas diferenciadas: barrios cerrados, ciudad, zonas suburbanas, y comparativamente el método es aplicable a cualquiera de estos sectores. Por ejemplo, si yo tengo que hacer la tasación, y esto puede ser un terreno, puede ser un departamento en un edificio, puede ser una vivienda, puede ser un local comercial, el método es aplicable a cualquier tipo de evaluación de bien inmueble dependiendo de sus características. El punto verde es la propiedad a tasar, los puntos amarillos son los antecedentes o comparables que nosotros vamos a considerar como elemento de comparación. Y ahí empezaremos a jugar cómo se relaciona la propiedad
con el antecedente, cómo se relaciona el antecedente con la propiedad, cómo se relacionan los antecedentes entre sí, de alguna manera, para poder calificar. ¿En qué consiste el método? En una serie de pasos que tenemos que determinar ciertos tipos de relaciones. Y primero es la relación con el espacio verde, ¿sí? Cómo se relaciona la propiedad tasar y cómo se relacionan cada uno de los antecedentes con el espacio verde circundante. ¿A qué llamamos espacio verde? A una plaza, a un parque, una costanera, ¿sí? Todo espacio urbano o ambiente urbano donde se pueda desarrollar la vida al aire libre. Entonces a eso lo vamos a cuantificar con una escala que va del 1 al 5 y dependiendo de esa condición de relación le vamos a asignar un puntaje. Obviamente, si es mejor, va a ser más cercano al 5, si es peor, va a ser más cercano a la unidad. El segundo elemento tiene que ver con la relación, ¿sí? Con el sector urbano. ¿Cómo relacionamos nosotros, propiamente dicho, la propiedad tasar y lo antecedente en el sector urbano donde está implantado? Si es un barrio cerrado, será dentro del barrio cerrado. Si es un barrio céntrico comercial, va a ser dentro de ese barrio, ¿sí? Donde cambien las relaciones de mercado. Sabemos que quizás del otro lado de la vía es una situación comercial distinta, que puede tener otra evaluación porque la zona sea con otras características, con otras reglamentaciones urbanas, etcétera, etcétera. Entonces esa relación obviamente la vamos a tener en cuenta y la vamos a considerar dentro de esa asimilación directa que vamos a hacer tanto de cada uno de los antecedentes como las propiedades en sí. La tercera relación tiene que ver con la trama urbana. ¿Cómo voy a relacionar yo la propiedad tasar y cada uno de los antecedentes, pero ya con un macro contexto urbano, ¿sí? Que también puede ser regional, sobre todo si estoy en, por ejemplo, flujos circulatorios regionales, avenidas que tienen salida hacia la región, hacia ciertos distritos. No es lo mismo estar sobre una avenida que une, vamos a suponer, dos avenidas distintas, con lo cual no tiene continuidad, a una avenida que tenga extensión hacia una ruta que quizás pueda ser provincial o nacional. Y esa es la relación que vamos a tratar de determinar con la trama urbana. La otra relación tiene que ver con la importancia de la calle. Bueno, ¿dónde está implantada la propiedad? ¿Dónde está implantado cada uno de los antecedentes? ¿Cómo se relacionan esos antecedentes desde el punto de vista de la técnica con esa calle específicamente? ¿Es una avenida? ¿Es un bulevar? ¿Sí? ¿Hay un cul-de-sac? ¿Es una calle de tierra? ¿Es una calle pavimentada, hormigón, intertrabado, ripio, etcétera, etcétera? En relación con esa importancia de la calle. Las dos relaciones que siguen van un poco atadas de la mano, tanto el tránsito vehicular, cómo se relaciona con cada una de las propiedades, específicamente esa relación directa que nosotros les vamos a asignar ese puntaje que dijimos que iba de 1 a 5 a cada uno de los antecedentes, obviamente en igualdad de condiciones, o superior o peor. Luego, el tránsito peatonal, cómo relacionamos esto del flujo circulatorio peatonal. ¿Por qué lo tomamos de manera independiente en esta relación? Porque dijimos que podíamos quizás hacer alguna evaluación respecto de un local comercial. Y entonces esa transición entre lo peatonal, por ahí tenga mayor injerencia en un local comercial que quizás lo vehicular o que quizás el espacio verde. Entonces, en cierta medida, lo que estamos haciendo es tratar de cuantificar distintas relaciones para poder determinar un dato, ¿sí? Llamémoslo cuantitativo respecto de la asimilación de la ubicación. La otra relación son las vecindades que me van a generar valor, cómo se relaciona la propiedad tasar, cómo se relacionan cada uno de los antecedentes con esas vecindades que me pueden generar o un valor agregado o que me pueden desagregar valor. Entonces, de esa manera, ese tipo de relaciones las vamos a cuantificar con la misma escala.
Y la última de las relaciones tiene que ver un poco con la infraestructura urbana, con los servicios, con las condiciones propias de los sectores, ¿sí? Podemos tener quizás, vamos a suponer, una vivienda en una zona donde haya cloaca y el antecedente esté en la misma zona, en una zona comercial, pero que quizás no tenga cloaca. Bueno, ¿cómo incide eso que tiene que ver con la infraestructura? ¿Cómo va a incidir en el valor del bien? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este método? Estamos tomando distintos tipos de relaciones dentro de un microcontexto a un macroentorno, ¿no? Tratando de alguna manera equilibrar esos elementos como para poder determinar una asimilación mucho más precisa. Entonces, no llegamos a un 10% más porque me parece, sino que quizás llegamos a un 10% más, pero fundamentándolo desde el punto de vista de la investigación. Yo siempre digo que cuando hacemos una tasación y en esas etapas del proceso de tasación, que yo la divido en tres, la primera que tiene que ver con una etapa de investigación, de relevamiento, es donde yo dejo de ser arquitecto, ustedes dejan de ser corredores, dejan de ser martilleros o ingenieros para convertirse en investigadores y empezar a hacer todo ese estudio y análisis e investigación de lo que tengo que tasar, tengo que conocer la propiedad que tengo que tasar. No existen esas tasaciones online o virtuales que aparecen muchas veces como propaganda. Tengo que conocer la cuarta dimensión que tiene que ver con el recorrido, con la vivencia, conocer la propiedad, palparla, ¿sí? Recorrerla, y eso es muy importante. En la segunda etapa de ese proceso de tasación es donde volcamos toda esa información y es donde manejamos las planillas de cálculo. Entonces, fíjense la importancia de este tipo de análisis propiamente dicho, que quizás no llevan mucho tiempo en el desarrollo, pero me sirven para poder justificar el valor. Muchas veces encontramos planillas automatizadas donde cargamos datos y automáticamente, por arte de magia, la planilla en Excel nos determina un valor. Yo lo que digo siempre es que ese valor lo puede obtener un nene de 5 años poniendo números en la planilla de Excel. Y ese nene no está haciendo la tasación, está poniendo números. Entonces, esto tiene que ver con la importancia de la calidad profesional que cada uno va a tener y el servicio profesional de hacer un trabajo a conciencia y como corresponde para un cliente, para un comitente. Estamos trabajando con bienes patrimoniales de terceras personas y entonces creo que eso amerita un poco más esto de poner lo mejor de cada uno desde el punto de vista de la calidad profesional. Y la tercera es el informe. La tercera etapa es el informe, lo que nosotros le presentamos a nuestro comitente o a nuestro cliente, como escuché hoy en otras presentaciones, que es nuestro título, nuestro número de matrícula, nuestra profesión, es un poco nuestra imagen. Y para cerrar, no demorarme y darle paso a los demás participantes, una ubicación geográfica del método con las propiedades a tasar y los comparables, y la síntesis, ¿sí?, de una fórmula aplicada donde la sumatoria de puntos de cada una de esas relaciones que habíamos visto anteriormente me va a determinar a mí con cierta precisión un porcentaje que tiene que ver con esa relación de acuerdo a la propiedad a tasar. Vale decir que, por ejemplo, para el antecedente 1, yo estoy determinando, pero después de haber analizado distintos tipos de relaciones complejas, que la propiedad o el asignador que le corresponde es 0,91, estamos hablando de un 9% menos, y 1,07, un 7% más para el antecedente 2. Entonces, ese dato no es empírico. Podría haber puesto 0,90, podría haber puesto 1,05, 1,10, sí, podría haber puesto. Hubiese estado cercano al ejemplo que estamos haciendo, hubiésemos estado cercanos. ¿Tendría de alguna manera esto alguna modificación en el valor? Quizás no, quizás el valor esté dentro de ese sistema o mejor dicho, segmento de incertidumbre
donde se encuentra el valor más probable al que nosotros abordamos en la tasación y esté dentro de ese 10% y sea admisible. Ahora, si esto es una tasación judicial, ese 10% empírico, yo acá lo estoy justificando. Entonces acá estoy diciendo, bueno, ¿por qué llegué a ese valor? ¿Por qué determiné el valor con un método? ¿Por qué lo puedo justificar? Bueno, un poco era la idea, traté de hacer lo más simple y rápido posible. Cualquier consulta, Miguel, estamos dispuestos y si no le damos paso a, Un creo que aplauso para tu Fernanda sigue. participación. Vamos a convocar a la Martillera y Corredora Pública.